Buenos días, queridos hermanos, buenos días, que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por este tiempo que Dios nos da. Gracias por este tiempo que el Señor nos permite compartir su palabra. Que el Señor los bendiga un día más, ¿verdad? Para poder compartir esa bendita porción de Dios que da nuestras vidas y podamos nosotros de una manera caminar seguramente en su voluntad, caminar en sus propósitos, que ese es nuestro mayor anhelo, poder agradarle todos los días. Qué bueno es nuestro Padre Celestial que nos ministra una palabra, y qué bueno es que nosotros tengamos también esa disposición de agradarle. Hoy quiero hablaros un poquito, hermanos, sobre la importancia de dar testimonio, sobre la importancia de hacer lo que a Dios le agrada. Muchos hermanos, mucho creyente, ¿verdad? En este tiempo creen que todos somos hijos de Dios. La gente dice que todos somos hijos de Dios. Y la Escritura dice que no todos son hijos de Dios. Hay que entender mucho, hermanos, sobre la salvación, sobre el propósito de Dios en nuestras vidas, que tenemos que levantarnos nosotros dispuestos a agradar al Señor. Y quiero hablarles un poquito sobre un falso testimonio o el falso testimonio. Nosotros tenemos que levantarnos a dar testimonio. ¿Qué es el testimonio en sí? Quiero que me acompañe usted en el libro de Mateo 26, versículo 59. Y dice: y los principales sacerdotes y ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, y que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testimonios estos contra ti? ¿Qué testigos, testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te juro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondió ellos, dijeron: el reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos. Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero estaba sentado afuera en el patio, y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Estamos viviendo tiempos de mucha controversia, muchos defendiendo un evangelio que no es evangelio, muchos defendiendo, hermano, su honorabilidad, cuando en realidad delante de Dios no son dignos. Acá dice que el falso testimonio, hermano, dice que el propósito de un falso testimonio es entregar a otros a la muerte. El falso testimonio, hermano, hará que quieran echar abajo la verdad, que quieran corromper, que quieran que con su boca nieguen realmente el propósito divino de Dios en el creyente que realmente ama a Dios. Por eso yo quiero que entendamos que estamos ya en los últimos tiempos. Estamos ya ciertamente, hermano, quiero hablarles porque en estos pasajes habla, hermano, de las señales tan fuertes que habrá de venir. Y aunque yo creo que ya está, y que desde el tiempo desde en Hechos, hermano, desde en Hechos empezó la persecución. Desde en Hechos con de Esteban,
con este de Pablo, hermano, que perseguía a los cristianos. Yo creo con todo mi corazón que nada más que desde ese tiempo para acá ha ido en aumento, en aumento, en aumento, en aumento y en aumento. Aunque, hermano, en ese establece que había tanta mortandad, hermano, que de una manera refleja el propósito que al final va a haber en aquellos que han de ser muertos por causa del Evangelio. Porque la persecución es morir por causa del Evangelio. Esa es la persecución, hermano, morir. La persecución es morir por causa del Evangelio. No por el Evangelio, sino por causa del Evangelio. Entonces yo veo que, hermano, que en este tiempo, hermano, dice que Abraham, pero al fin vinieron dos testigos. Dice que esos dos testigos, una de las cosas que estaban haciendo era que estaban tratando, hermano, de que echar abajo toda verdad en la vida de los demás. Hay que entender que la verdad, hermano, la verdad, nadie es poseedor de la verdad, sino aquellos en quien la verdad está. Nadie es poseedor de la verdad, sino que en aquellos que la verdad está. Quiere decir que la verdad es Dios, la verdad es la palabra, la verdad es el Espíritu Santo. Eso quiere enseñar que nadie es poseedor de una verdad, a menos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al menos que la palabra y el Espíritu Santo moren en una persona. Nadie puede poseer esa verdad. Y nadie puede decir, dice la Escritura, mi Señor Jesús, a menos que no sea por el Espíritu Santo. Nadie puede decir Espíritu Santo, a no menos que sea por el Hijo. Que es lo que enseña entonces, hermano, que nadie puede exponer una verdad si no es por la palabra, si no es por el Espíritu, si no es por el amor del Padre. Nadie puede decir, yo tengo la verdad, hermano, porque a menos que se refleje el carácter de Dios, se refleje la voluntad de Dios, puede tener la verdad. Pero la verdad, nadie es poseedor de la verdad, a menos que la verdad more en ellos. Porque si no nos convertiríamos, nadie que sea un verdadero testigo, o sea, un verdadero creyente, puede desearle la muerte a los demás. Por eso mi Señor Jesús, cuando bajaron sus discípulos, les digo, hablando de los samaritanos, dice, quieren que descienda fuego del cielo y que queme estos hombres, ¿verdad? Como lo hizo Elías. Entonces el Señor les respondió, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque es que estaba diciendo, el Espíritu de Dios no atenta contra la vida de los demás. El Espíritu de Dios es piadoso, el Espíritu de Dios es misericordioso, el Espíritu de Dios es bondadoso, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, el Espíritu de Dios busca el amor hacia los demás. Entonces, hermano, ¿quién es el hombre? ¿Un testigo falso o un falso testigo que da un falso testimonio? Porque aquí habla de las dos cosas, un falso testigo o un testigo falso que da un falso testimonio. Entonces, vean que estamos en este tiempo, hermano, donde, y es el inicio donde la iglesia, hermano, donde muchos hombres serán acusados. Ni tan siquiera van a ser acusados por andar en la verdad, ni siquiera porque van a ser acusados, hermano, porque están haciendo la verdad, sino porque buscarán una manera de echar abajo la verdad. La verdad, vuelvo a repetirle, la verdad no es propia de un creyente. La verdad es algo que Dios da a la vida de un creyente. Es algo que se deposita en la vida de un creyente. Por decir así, hermano, la salvación Dios la puso en nuestras vidas. Somos salvos, sí somos salvos, pero no por nosotros, sino porque Él decidió que nosotros fuéramos salvos. Nosotros tenemos la palabra, no por voluntad propia, sino porque Él nos dio la palabra.
Nosotros tenemos Espíritu Santo no porque tengamos el Espíritu Santo, sino porque Él nos dio el Espíritu Santo. Tenemos las cosas de Dios porque Él nos las dio, no porque fueran propias de nosotros o porque merecíamos tenerlas, sino porque en su gran amor y en su misericordia a Él le complació que estuviera en nuestras vidas. Por eso nadie es poseedor de la verdad. Nadie puede jactarse que tiene la verdad absoluta. Solamente tiene la verdad para ejercer su función en el cual Dios le demandó. Por eso el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y que cada miembro debe de ejercer su función. Y esa es la verdad absoluta de ese miembro, pero no del resto del cuerpo. Una mano tiene una función específica. Un pie tiene una función específica, ejerce una verdad, sí, pero cuando una mano quiere ejercer la función de un pie, se sale de la voluntad y ese no entiende su verdad, se quiere meter en la verdad de otros. Por eso cada quien debemos desarrollar nuestra verdad, lo que Dios depositó en nuestras vidas, desarrollarlo. Pero este no es el tema. Estamos, hermano, en este tiempo la verdad será atacada, la van a querer echar abajo, será acusada de toda falsedad. La llevarán a juicio, dice, la van a difamar, la van a estar exponiendo de mentirosa, de blasfemia, de irreverentes. Nos van a tratar de irreverentes, nos van a tratar de pecadores, nos van a tratar de muchas cosas, hermano. Por eso nosotros anunciamos la venida de Cristo, porque entre más aparezcan estas cosas, las acusaciones, las condenaciones, cuando vemos, hermanos, estos hombres predicando, hijo del diablo, se van a ir al infierno, no, está tremendo esa gente, que le digan perros, que le digan mentirosos, le digan cosas hasta así fuertes al pueblo de Dios. Claro, ellos no son levantados por Dios, ni tampoco Dios los está usando. Quiero que entendamos, hermanos, que hay gente que le gusta ese tipo de predicaciones o ese tipo de palabras, porque yo no puedo decirle predicaciones. Hay quienes les gustan ese tipo de mensajes pensando que esa es la verdad. No, la verdad, esa no es la verdad. Alguien que lleva juicio, que condena a una persona a otro, es un falso testigo. Alguien que desea la muerte, que alguien que diga que se va a ir al infierno, alguien es un falso testigo. Y está dando un falso testimonio. Está exponiendo, ya hablando mentiras, porque Dios no vino a condenar. Si una persona se levanta a condenar a otras, está hablando mentiras, porque Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar. Hay que entender que hoy está, hermano, ha crecido mucha falsedad, ha crecido. Está creciendo de una manera considerable, porque los que son poseedores de la verdad, hermano, no se plantan. ¿Por qué crece tanta la maldad? ¿Por qué crece tanta la falsedad? Porque los que son responsables de llevar la verdad no la están hablando. Simplemente han callado ante las amenazas, simplemente han callado ante las adversidades, les han cerrado la boca. Ya no exponen la palabra tal como es, ya no exponen la palabra como Dios manda para presentar y dar a conocer al Dios bendito. Llevarán a juicios a muchos, los difamarán. Por eso anunciamos nosotros la venida de Cristo. Por eso sabemos que Cristo está más cerca que nunca. ¿Por qué, hermano? Porque cuando vemos que la iglesia, o sea, los creyentes, hombres que se levantan contra la iglesia, se levantan contra la obra, se levantan contra los ministros, se levantan es cuando vemos que dijo el Señor, Cristo estaba viniendo pronto. Así estamos dentro de las iglesias. Hombres que solo buscan destruir la vida de los demás. Cuando hay hombres que se levantan a destruir la vida de los demás, es un falso testigo. Cuando se levanta alguien, hermano, a destruir, a querer callar la verdad, son falsos testigos.
no son testigos de la resurrección, son testigos de lo falso. ¿Por qué, hermano? Porque la falsedad está aumentando. La falsedad está aumentando dentro de las iglesias. Estamos viviendo tiempos, hermano, donde los hombres solo buscarán destruir la vida de los demás. Pero yo lo que quiero que entiendan, hermano, que es un falso testimonio, que es un falso testigo. Muchos religiosos se sentirán ofendidos y buscarán la muerte de los escogidos. Hermano, y ahora más que nunca debemos de permanecer en la fe, debemos de resistir, de batallar en la fe. Quiere decir que nadie te quite lo que has creído. Testificando que el nombre del Señor Jesucristo, por causa del Evangelio, más que nunca tenemos que testificar. Y testificar es ser testigos verdaderos de que el Evangelio, hermano, es verdad. Y que por causa del Evangelio tenemos que resistir. El hombre tiene que aprender, hermano, a entender que el Evangelio, dice la Escritura, la palabra es viva. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Dios es un Dios verdadero. Quiere decir, hermano, que nosotros permanecemos de pie. El creyente debe de permanecer de pie porque sabe que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres vivientes y que están vivos y que hablan y que se mueven y que expresan sentimientos hacia nuestras vidas. Un verdadero testigo sabe que Cristo está vivo. Un verdadero testigo sabe que Dios es real. Pero un falso quiere destruir todo verdadero, quiere destruir toda fe, quiere destruir todo aquello que nos haga ser testigos reales de la resurrección de Cristo. Quiere decir que un falso testigo atacará entonces todo aquel que tiene vida de Cristo. Atacará entonces todo aquel a quien Dios perdonó, a quien Dios redimió y que está más pendientes de su vida, hermano, que la vida, que su propia vida. Marcos 13, versículo 9, que estas son las señales del fin. Mirad por vosotros mismos que os entregarán a los concilios y en las sinagogas os atarán, y delante de los gobernadores y reyes llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajesen para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará la muerte al hermano y al padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que se persevera hasta el fin, este será salvo. En este tiempo, en esta de las señales del fin, hermano, que estarán azotando la iglesia, vemos de hermano porque dice, os entregarán a los concilios. Viene el tiempo de la traición. Viene el tiempo de los que aquellos dicen están, pero no están. Hermano, esto hay que verlo de una manera real. Porque dice que se entregarán a los concilios. Hermano, los entregarán de tal manera que sean expulsados. Los expulsarán de las iglesias. Y en las sinagogas os azotarán. Están las predicaciones de ofensas hacia la vida. Hijos del diablo, ladrones, adúlteros, que son lo peor, empiezan a gritarle a la gente lo peor que son. Esas predicaciones están hoy en día porque no conocen a Dios, porque no conocen el amor a Dios. Pero esto dice, hermano, esto estará sucediendo a la iglesia de Cristo, al testigo fiel y verdadero. Estarán, hermano, estarán azotándolo, estarán entregándolo, de tal manera que lo estarán exponiendo su vida
hermano, dice, os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. En este tiempo, hermano, se levantarán hombres, hablando de hombres y mujeres, hermano, que expondrán la vida de los demás. A nadie se le otorgó exponer la vida de los demás, sino es Dios quien juzga. Por la misma Escritura dice, no juzguéis antes de tiempo. Porque yo veo, hermano, que mi Señor Jesús no condenó a aquella mujer adúltera porque era adúltera, sino lo que Él condenó y el que Él juzgó era la acción de ellos, de aquellos que la acusaban. ¿Qué es más pecado, hermano? ¿El pecar o aquel que el hombre que es un acusador? Es aquel que quiere destruir la vida de los demás sin entender que Dios es bueno, Dios es misericordioso, que Dios se apiada de un hombre que se arrepiente. Estos son falsos testigos. Esto es un falso testigo de la resurrección de Cristo. Por eso creer en Cristo no es, el creer en Cristo no es decir yo creo en Cristo, yo creo que Cristo está vivo, sino el efecto del haber resucitado. Ese es verdaderamente que Cristo resucitó, el que lo que hizo por mí y lo que puede hacer por los demás. Ahorita lo vamos a ver. Y es necesario que el Evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero dice que os entregará, no os preocupéis por lo que decís. Dice el 12, el hermano entregará a la muerte al hermano. ¿Cuántos hermanos están causando división? ¿Cuántos estarán causando problemas dentro de la iglesia? ¿Cuántos ministerios estarán unos con otros? ¿Cuántos pastores estarán unos con otros? Estarán destruyendo la vida de los demás. Eso está mal. Eso no es Espíritu Santo. Eso no es Dios. Dios, yo hablaba al Señor en la mañana, hermano, que hay quienes no entienden por qué Dios los llamó. Se preocupaban más por lo que eran, sino que no se preocupaban realmente por lo que Dios los llamó, sino se preocupaban realmente por lo que eran, y creían, hermano, ya están como Pablo, que creían que le hacían un favor a Dios, creían que estaban al servicio de Dios, buscando y tentando y mirando la vida de los demás. Nosotros tenemos que denunciar, hermano, lo que está mal, ciertamente lo que está mal, pero no destruir la vida de los demás. Eso no nos corresponde a nosotros. Es Dios quien juzga, es Dios que condena. Para enseñar la sana doctrina tenemos que enseñar la falsa doctrina. Tenemos que decir esto no es así. Pero hermano, dice acá que el hermano se levantará contra el hermano a muerte. Hay quienes los expulsan, hay quienes desean lo mal para los demás. Pero mira, hermano, que tantas cosas están sucediendo dentro de la iglesia de Cristo, hermano, y el mundo se ríe, hermano, de que estas cosas estén sucediendo en una congregación, que estén en una cobertura, esto estén sucediendo, hermano, en la iglesia de Cristo. Esto no debe estar pasando. Por eso Cristo todavía no viene, porque no encontramos la unidad de la fe todavía. Cada quien debe de preocuparse por conocer al Padre. Y dice, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Si lo agarramos literal, hermano, cuánto hijo no aborrece a su padre, cuánto el hijo no desea el mal de su padre, o cuánto pastores desean el mal de su apóstol, que algún día los levantaron y viven criticándolos, viven hablando mal de ellos, viven buscando su destrucción. ¿A eso Dios nos mandó? No, eso no es de Dios, hermano. Eso es un falso testigo. Ministro que se dedica a destrozarle la vida a un apóstol, en que un día lo levantó, el que un día lo alimentó, el que algún día le enseñó y hoy está en contra de él, es una falsa, es una señal del fin cuando la iglesia sea perseguida.
Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Buscarán su destrucción. Buscarán, hermano, no descansarán hasta verlo destruido. Una de las cosas que Dios me ha permitido, hermano, es, desde el principio, es mantente fiel. Sé fiel. Pero yo veo, hermano, que los hijos en este tiempo, hermanos dentro de la iglesia, se estarán levantando contra los pastores se les estarán levantando contra los apóstoles. ¡Qué bárbaro, hermano! Eso es falso. Eso es un falso testigo. Eso es un falso testimonio. Y seréis aborrecidos por todos, de todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué está diciendo, hermano? Que estas cosas no nos dañen. Que estas cosas sigamos adelante y no nos dañen. Y seréis aborrecidos. A la gente le vas a caer mal. A mucho creyente le vas a caer mal, hermano. Pero tú mantente firme, mantente buscando. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Que no nos haga daño este tipo de cosas, porque estas cosas solamente vienen de la gente falsa, solamente viene de los falsos testigos, de los falsos hombres que proclaman que Cristo resucitó, que Cristo está vivo. Solamente por eso de lo verdadero, hermano, quieren sacar lo falso. Nunca van a poder. Nunca van a poder. Por eso dice, hermano, que entregarán en los concilios. Veo 5 cosas. Os azotarán, azotar quiere decir que os estarán ofendiendo. Se entregarán a la muerte. Hermano, dice ahí 1, 2, 3, 4, 5. Hermano, quiere decir que gente que perdieron. Las 5 es el número de la gracia. Quiere decir que cayeron de la gracia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque se dedicaron a causarle dolor a los demás. ¿Cuántas manifestaciones de dolor? Por eso la iglesia está sufriendo dolores de parto. ¿Por qué razón la iglesia está sufriendo dolores de parto? Porque hay hombres, falsos testigos de la resurrección de Cristo, falsos hombres, hermanos, que dan falso testimonio. ¿Quiénes son los que están causándole dolor a la iglesia? Los que dan falso testimonio y que son falsos testigos de la resurrección de Cristo. Le están causando mucho dolor y sufrimientos. ¿Por qué? Porque ellos no están dispuestos a sufrir por el evangelio. Según Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que está diciendo? Buscarán maestros iguales a ellos. Buscarán maestros iguales a ellos. No es lo mismo sufrir por el evangelio que por el evangelio sufrir. No es lo mismo. Estos hombres no querían sufrir por el evangelio. Ellos no estaban dispuestos a padecer por causa del evangelio. Pero Dios nos manda que padezcamos, que aguantemos, que esperemos en Él, porque estas cosas estarán sucediendo de parte de los que dan falso testimonio, de los que son falsos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Cómo puede ser que un pastor tenga algo en contra de un apóstol? ¿Acaso no enseña perdón? ¿Acaso no enseña reconciliación? ¿Acaso no enseña a pasar por alto las ofensas? ¿Acaso no enseña a perdonar? ¿Por qué unos ministros odian tanto a otros? ¿Por qué se pelea un ministro con otro? Eso no es de Dios, eso es un falso testimonio. ¿Por qué un hermano va a estar contra otro hermano? Eso es un falso testimonio. ¿Por qué? ¿Por qué vas a agarrar algo en contra de los hermanos? ¿Por qué alguien te cae mal? ¿Por qué alguien no lo puedes ver? Es un falso testimonio.
¿Por qué causarán las ofensas? ¿Por qué se estarán ofendiendo? Eso es un falso testimonio. ¿Por qué llevarán a juicio? ¿Por qué estarán acusándolos delante de Dios? ¿Por qué hay quienes están buscando como Balán que Dios los maldiga cuando van a orar? Señor, dame una palabra para fulanito. ¿Por qué? Porque yo ya vi que anda mal. Dame una palabra para que Dios los consuma. Es un falso testimonio. Son falsos testigos de la resurrección de Cristo. ¿Cuántas cosas no están sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, solo causándole dolor al cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son los que le causan dolor? ¿Quiénes son los que están, hermano, causándole sufrimiento al cuerpo de Cristo? Hombres que dan un mal testimonio, hombres que son falsos testigos de la resurrección. Es por eso que debemos de esperar, pues es una señal de su venida. Cuando vemos que muchos dan un falso testimonio es causarle dolor al cuerpo de Cristo. Ya no se convirtieron en una bendición, sino que se convirtieron en un dolor. Aquellos hermanos que su testimonio es falso, solo estarán causando daño a la iglesia, a los hermanos, a los ministros. Siempre estarán en contra, aparentando que el Señor así se los pidió. Juan 16, versículo 2. Y os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no es lo que dije al principio, porque yo estaba con vosotros. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Dice, ¿quiénes son los que matarán? ¿Quiénes son los que perseguirán? Los que no conocen a Dios, los que no conocen al Hijo, y los que piensan que le están haciendo un servicio a Dios. Piensan que realmente le están sirviendo a Dios, matando, destruyendo, causando dolor a la iglesia de Cristo. Eso es un falso testimonio. Alguien que causa dolor a los demás es un falso testigo. Alguien que causa dolor a los demás y que cree que está dando un verdadero testimonio. El verdadero testimonio es el amor, el verdadero testimonio es la unidad, el verdadero testimonio es la armonía, es la paz. Ese es el verdadero testimonio. Estar en paz con los hermanos, andar en unidad con los hermanos, tener el mismo sentido, las mismas cosas en común. Marcos 14, versículo 55 dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Y entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días lo edificaré edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Quiere decir que, hermano, que no buscaban. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciendo? Entonces, levantándose, dieron falso testimonio diciendo: nosotros le hemos oído, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que Dios estaba diciendo: aquí está hablando del nuevo hombre, aquí está hablando del perdón de pecado, aquí está hablando que todo lo que el hombre era en su vida ya no lo iba a hacer, ya no sería el mismo hombre. Pero ellos no entendieron esto. Para ellos era una blasfemia entender de que Dios tiene poder para hacer un hombre nuevo,
Mucha gente está en contra de que pierden la esperanza, y es más fácil condenar que esperar que Dios perdone y que Dios derrame su misericordia sobre los demás. Estos decían un falso testimonio, mas su testimonio no concordaba, claro. Dios no habla igual que ellos. Alguien que se levanta y no busca la unidad con todos, su testimonio es falso. Alguien que no cree en la resurrección de Cristo es falso. Es que yo creo que Cristo resucitó, es que creo que Cristo está vivo. Pero la resurrección tiene que ver con el perdón. La resurrección tiene que ver con un nuevo hombre. Porque, hermano, la palabra testimonio significa obediencia. Obediencia. Ese es el verdadero testimonio, la obediencia. Quiere decir que estos hombres, ese falso testimonio que no concordaba, era una falsa obediencia. Aquellos que siempre están en oposición, es una falsa obediencia. Aquellos que creen que Dios no pueda perdonar a una persona sin condenarla antes, es una falsa obediencia. Toda acusación que se levante contra la iglesia y en aquellos hombres que buscan a Dios, hermano, es una señal del fin. Nosotros somos hijos de Dios. Marcos 14:61 dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Y Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Quiere decir que la gente lo hará. La gente lo que hará que mire, hermano, los verdaderos hijos de Dios, el verdadero testimonio, el verdadero testigo, hermano, va a ser perseguido. Pero un falso testimonio o un falso testigo es aquel que va a perseguir a los demás. Alguien que es falso testigo es alguien que va a perseguir a los demás. Pero un verdadero testigo de la resurrección de Cristo, un hombre que verdaderamente da testimonio, va a ser perseguido. Y no estoy diciendo que ese hombre sea perfecto, sino que lo perfecto está en él, sino que la misericordia, el amor, el perdón, su bondad, la paciencia de Dios está en aquel creyente, porque no lo condena, no busca su destrucción, sino busca que él cambie. Entonces quiere decir, hermano, que los que son perseguidos es porque dan buen testimonio delante de Dios. Los que persiguen son falsos testigos, no son los que dan un buen testimonio. ¿Por qué? Porque su testimonio es la obediencia. El verdadero testigo es aquel que en su vida Cristo ha resucitado. El verdadero testigo es aquel el que el Cristo ha resucitado en su vida. Por eso es importante entenderlo, hermano. Somos testigos de esa resurrección. Somos testigos de eso que Cristo, hermano, hizo en nuestras vidas. Somos testigos, hermano, de que Cristo ha resucitado y nosotros, fíjese, hermano, en 1 Corintios 15:15 dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó al Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Quiere decir que un falso testigo de Dios dice: y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Quiere decir, hermano,
Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún permanecéis en vuestros pecados. Quiere decir que un falso testigo no cree que Cristo murió por los demás. Un falso testigo cree que solamente por él vino Dios. Pero como no cree que Dios puede cambiar la vida de los demás, porque vive condenándolos, también tanto su predicación como su fe tampoco es válida. Tampoco es válida. Porque si no resucitó en la vida de otros, tampoco lo será en la tuya. Y dice, y somos hallados falsos testigos. Hermano, qué tan importante es entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso dice, hermano, que Cristo apareció en nuestras vidas. Somos hallados, debemos ser hallados, testigos verdaderos de esa resurrección bendita. Porque somos testigos, hermano, de que nuestro Cristo ha resucitado. Vean lo que dicen en Hechos 2:32. Viéndolo antes, dice, viéndolo antes habló de la 31 y 32, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Quiere decir que un verdadero testigo de la resurrección de Cristo es un hombre obediente. El verdadero testigo de la resurrección de Cristo es la obediencia. Por eso Cristo apareció en nuestras vidas y por eso damos testimonio que Él ha resucitado. ¿Por qué? Porque miren lo que dicen en Primera de Juan, aquí nos enseña esto, hermano, que somos testigos verdaderos, que Cristo ha resucitado. Pero un falso testigo siempre busca la muerte. ¿Por qué? Porque no lo conoce a Dios, no sabe que Cristo resucitó, y porque siempre está mirando la vida, pensando de que eso es el testimonio: matar, perseguir, azotar, dañar la vida de los demás, causar daño en la vida de los demás. Juan 3:5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué dice? Para esto apareció Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció Cristo en nuestras vidas? Para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que si nosotros somos testigos de que Cristo resucitó en nuestras vidas, fue para quitar nuestros pecados y para quitar toda obra del diablo. Somos testigos que cuando Cristo apareció en nuestras vidas, tuvo como señal una resurrección. Quiere decir que nos dio nueva vida, perdonó nuestros pecados y quitó toda obra del diablo. Y la obra del diablo era robar, matar y destruir. Quiere decir que todo aquel que no ha aparecido Cristo en su vida es un falso testigo. Es un falso hombre que da testimonio. Porque el verdadero hombre que le ha parecido el Cristo no busca la destrucción, no busca matar, no busca dañar, quitarle a otros su bendición, robarles a otros su paz, su tranquilidad. Busca la bendición. Cuando Él apareció en nuestras vidas, entendimos que no debemos de perseguir a nuestros hermanos. Entendemos que así como Dios nos perdonó, también Dios perdona a los demás, porque somos testigos de la resurrección, porque somos testigos de que Dios
viene a quitar lo malo de cada hombre. El falso testigo solo viene a dañar, solo viene a destruir, solo viene a buscarle, hermano, en la vida de los demás imperfecciones en su vida. ¿Por qué, hermano? Porque no hay obediencia en su vida. Es un testigo, dice, hermano, que es el testigo fiel, da testimonio del Cristo. Hay quienes viven espiando la vida de los demás y condenándolos, no sabiendo que el Señor está para ayudar y no para condenar. Cristo no vino a condenar ni a destruir la vida de nadie. Eso lo hace el diablo, hermano. Todos los que dan testimonio de Él, nosotros damos testimonio de la resurrección, de que Él es bueno y perdonador, de que grande es su misericordia, que así como lo hizo con nosotros, lo hará con los demás. Y se convirtieron, hermano, hay quienes condenan, quienes están pendientes, se envuelven en testigos falsos. Es el tiempo que la verdadera iglesia de Cristo dé a conocer al Cristo vivo. El dar a conocer al Cristo vivo es presentándote tú como testigo, hermano, de cuánto mucho Dios te ha perdonado y cuánto Dios quitó, cuánto Cristo apareció en tu vida, quitó las obras del diablo. Quiere decir que siempre estabas en oposición de los demás, siempre creías que eras mejor que los demás, siempre creías que Dios eras especial tú más que los demás, pero no es así. Porque Dios nos dio igualdad, que todos delante de Dios somos iguales. Por eso lo que Dios quitó de la vida de nosotros cuando nos llamó fue el nombre y nos llamó hijos. Todas las almas son iguales, todos los hijos son iguales. Nos quitó los nombres, porque mucha gente eran hombres de renombre y quitó los nombres llamándonos hijos, llamándonos almas vivientes, llamándonos ovejas. Hermano, es el tiempo que la verdadera iglesia dé a conocer al Cristo que está vivo. Y cuando aparezca en la vida del creyente, sabrá que no debe de ir en contra de los demás, sino pedir por ellos, sin condenarlos en este tiempo. Por eso mi Señor en Mateo 12:7 dice: y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Quiere decir que un falso testigo o un falso testimonio carece de misericordia. Carece de misericordia. Oh, hermano, eso está tremendo. Qué glorioso es anunciar al Cristo que está vivo, con una vida nueva junto a Él, que por su misericordia somos salvos. Mire, un falso testigo, mi hermano, siempre vive condenando a los demás porque no tiene misericordia, no se apiada de los demás. Según de Timoteo 1:8, por lo tanto dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, a quien nos salvó y llamó por llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Un falso testigo no puede dar buen testimonio. ¿Por qué? Porque se avergüenza del Evangelio. Y avergonzarse del Evangelio es decir, no puedo decir son obedientes, soy obediente. No puedo decir, imagínense, un falso testigo es soy obediente. ¿Por qué? Porque no lo puede demostrar. Un falso testigo no puede demostrar su obediencia a Dios. Un falso testigo no puede demostrar su obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque se avergüenza del Evangelio. Mi Señor Jesús recibió bofetada, vituperio, escupitazos, golpes, le dieron de todo, le dijeron de todo. ¿Qué es lo que va a pasar a aquellos que son obedientes? Pero estos viven haciendo esto en contra de los que Dios está salvando, de los que Dios está rescatando, de los que Dios está librando, hermano. Estos están en contra de ellos.
El falso testigo carece de misericordia, carece, hermano, de que Dios puede cambiar la vida de los demás. Un falso testigo, hermano, es aquel que no puede decir soy obediente porque lo tendría que demostrar. Cristo anunció al Padre y por eso padeció. Cristo padeció porque vino a dar a conocer al Padre, porque estaba hablando de la grandeza del Padre. Él no se avergonzaba del Padre, y aunque le dieron de escupitazo, de bofetada, lo golpearon, Él no dejaba de dar al Padre porque quería que conociéramos el Padre. Y nosotros, aunque tenemos que pasar por esas cosas, no dejemos de dar testimonio y de dar a conocer al Cristo bendito. No importa lo que tengamos que pasar, pero dar a conocer el gran amor, la misericordia, y que Dios perdona, que Dios no condena a la vida de los demás. Aunque usted lo vea así, Dios es bueno. Es Dios que al final va a condenar. Venimos para enseñar el gran amor del Padre sobre los que no lo conocían y hacerles creer cuánto los ama. Y por eso sufrió, por enseñar la verdad. La verdad no son letras en la Biblia. La verdad es el amor del Padre escrita en la palabra. Es decir, cuánto nos ha amado y que no vino para condenar, sino para perdonar. Cristo no vino a condenar, vino a perdonar, hermano. Un testigo falso es aquel que no sabe perdonar y pasar por alto las ofensas, mucho menos sabe bendecir. Por cuanto son heridos, son ofendidos, no saben bendecir, no saben pedir perdón, no saben arrepentirse, no saben humillarse, porque desechan la verdad. Oh, hermano, cuánto testigo, cuánta gente va a negar al Señor. La verdadera fe tiene que ser probada hasta el final, hasta la muerte, hermano. Por eso dice el que persevere, aguanta, porque estas son señales del fin. Estas son señales de que Cristo viene. Hay quienes darán un verdadero testimonio. ¿Quiénes son? Los que saben que Cristo resucitó, que su predicación y su fe son verdaderos. Porque, hermano, no es en vano, no es en vano sufrir por el Evangelio. No es en vano sufrir, que por el Evangelio, por no avergonzarnos en el Evangelio, sufrimos ¿de quién? De aquellos que causan dolores al cuerpo de Cristo. Pero esto es digno, porque Cristo sufrió por anunciar al Padre. La iglesia sufre por anunciar al Hijo. Que Cristo está vivo, que el Padre está vivo, que el Espíritu Santo está vivo, que somos testigos de la resurrección. ¿Por qué? Porque resucitó en ti para perdonar tus pecados, porque resucitó en ti para quitar toda obra del diablo. Y que si lo hizo contigo, también lo hará con otros, solo que necesita conocerlo, se necesita que se le aparezca. Por eso nosotros tenemos que presentarnos como testigos, tenemos que presentarnos como gente que obedece, gente que da testimonio a esa verdad, diciéndole, si Dios cambió mi vida, puede cambiar la tuya. Pero es muy fácil condenar. El que condena no conoce a Dios. Enoc no murió, hermano, porque no pudieron encontrar su cuerpo. La Escritura dice que antes de ser llevado Enoc fue probado a Dios, hermano. Porque siempre Enoc buscaba agradar a Dios, hermano. La fe es lo que muestra seguir a Cristo, el creerle. Nadie puede agradar a Dios, hermano, si no tiene fe. Cualquiera que se acerca a Dios debe de creer que Dios existe y que apremia a toda gente, a aquel hermano que le buscan de verdad. Por eso, hermano, tenemos que entender que un testigo falso es aquel que no puede demostrar su obediencia, aquel que no puede demostrar que Cristo resucitó
en su vida. Porque obras del diablo hace. Se dedica a perseguir, a condenar, a causarle dolor a la iglesia. Pero hermano, yo te invito esta mañana a que cambies esa conducta. Porque Cristo apareció precisamente para que seamos testigos de esa resurrección, para que quite eso y tú aprendas a bendecir, tú aprendas a hacer lo correcto, si realmente en tu corazón está agradar a Dios. Pero no te conviertas en parte de la estadística de que ser de los que no conocen al Cristo, de los que no conocen al Padre, de los que no han experimentado una resurrección. El hombre que no ha experimentado una verdadera resurrección del Cristo en su vida, un verdadero hombre en su vida, da un falso testimonio y se convierte en un falso testigo. No causes dolor en la iglesia. Sé de bendición para los demás. Únete a los demás. Ayuda a los demás. Por eso Cristo es necesario que aparezca en nuestras vidas. No importa, hermano. A Dios no le importa que nosotros hayamos cometido esas fallas, esos errores. Él quiere que lo reconozcamos y volvamos al camino y decirle: Padre, yo quiero dar buen testimonio. Buen testimonio quiere decir que yo ando en la verdad. Yo ando en la obediencia. Porque tú te me apareciste a mí. Me perdonaste de mis pecados y quitaste todo aquello que me hacía ver a los demás inferiores a mí. Que ellos son pecadores y yo no lo soy. No. Hermano, ¿cuánto hombre en la iglesia? ¿Cuánto ministro? Porque esto no es propio solamente de un pueblo, hasta ministros, hermano, no se llevan con otros. Aquí mismo dice que estos hijos se levantarán contra los padres. ¿Cuánto pastor está en contra de un apóstol? No lo puede ver y está dale todo el tiempo. Su boca es el nombre. ¿Cuánto pastor contra pastor? ¿Cuánto pastor no odia a alguna oveja? Algún creyente lo odia, no lo puede ver ni en pintura. Como que si lo llego a ver lo voy a matar, que si lo veo yo le voy a pegar porque me hizo tanto daño, que si lo veo un daño le voy a hacer. ¿Qué es eso, hermano? Se llama aborrecer. Estos son los que no dan buen testimonio, al menos delante de Dios, no. Pongamos todas las cosas en manos de Dios. Y cualquiera que mate, dice, pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que está haciendo lo correcto. Pensará que Dios para eso lo llamó. No, es un falso testimonio. Es una falsa obediencia. Es un falso creyente. Pero tú hoy en esta mañana levanta tu mano y dile: Padre del cielo, yo bendigo a aquellos que me persiguen. Yo bendigo a aquellos que les caigo mal. Yo bendigo a aquellos, Padre, que de una manera están en contra mía. Yo bendigo a aquellos, Padre del cielo, que tienen algo en contra mía sin saber por qué. Yo bendigo a aquellos, Padre, que me han ofendido, que me buscan pleito. Bendícelos en estos días. Aquellos que me han insultado, aquellos que me han ofendido, bendícelos. Levanta y bendice, porque al Cristo se lo hicieron por dar a conocer al Padre. Si esto es por dar a conocer al Hijo, ¿cómo es conocer al Hijo? No es predicarlo, es enseñarlo en tu vida. El Señor me ha perdonado, nadie puede condenarte, nadie puede juzgarte, nadie puede, hermano, a menos que el Padre así lo determine. Y a menos que tú no te conviertas en un hombre, hermano, que dañes la vida de los demás, te vas a enfrentar a la espada de Dios, te vas a enfrentar a una reprensión, hermano. Pero si tú te permaneces en el perdón y en la limpieza, Dios está contigo. Conviértete en un
un verdadero testigo. Y des buen testimonio. Buen testimonio es andar en la obediencia. Y un buen testigo es lo que Dios hizo, cuánto Dios te ha perdonado, cuánto Dios te ha limpiado de no estar en contra del pueblo de Dios, de la obra de Dios, de los ministros de Dios. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Y levántate a bendecir que a destruir. Que en tu boca esté la obediencia. Que en tu boca esté el bendecir a los demás. Y digas tú hoy día, soy testigo de la resurrección de Cristo. Porque Cristo me ha perdonado. Cristo me está limpiando. Y por eso yo puedo bendecir la vida de los demás. Y por eso yo puedo darle gracias a Dios, que lo que hizo en mi vida, también lo hará en la vida de los demás. Dios bendiga tu vida. Y te levántate y da un buen testimonio. Levántate a dar obediencia a Dios. Levántate a demostrar que el Cristo ha resucitado en tu vida. Levántate a demostrar que Dios está contigo, porque consideras tú tu condición y la condición de los demás. Que tú no eres alguien que le roba la paz, la tranquilidad. Que tú eres alguien obediente, que se somete, que haces la voluntad de Dios. Pero no pienses que el causar heridas, que estar molestia y todo eso, es porque estás rindiendo un servicio a Dios, como lo hacía Pablo. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Y si en algo tienes que ir a pedir perdón, a reconciliarte, hazlo, hermano. Te convertías para que te conviertas en alguien verdadero. Te conviertas en alguien guiado por el Espíritu, alguien que a Dios le agrada. Ponte a cuentas. Deja esas conductas que no son de Dios, son del diablo. Pero Dios vino, Cristo quiere aparecerse en su vida. Quiere que seas tú testigo de la resurrección. De que tú, en lugar de que antes perseguías, ahora amas al pueblo de Dios, como le pasó a Pablo. Ahora tú eres un digno defensor de aquellos que Cristo murió y resucitó por ellos. Dios bendiga tu vida. Y levántate, dale gracias a Dios en esta mañana. Que Dios te bendiga, hermano. Comparta la palabra. Gracias a los hermanos que se conectaron. Que Dios me los bendiga. Le pedimos que le den like a la página. Hermano, que estamos en YouTube también. Hermano, les pedimos que den, que se suscriban a la página para que vayamos creciendo y sigamos evangelizando, hermano, aquellos que anhelan y desean alcanzar la palabra de Dios. Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. Compartan, porque nos ayudan mucho, hermano, a que el evangelio, hermano, sea dado a conocer. Que Dios me los bendiga. Les esperamos, hermano, el viernes, hermanos, a las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Mulchachén, Canacín, hermano, y el domingo a las 10 de la mañana, aquí en punto estaremos alabando y dando gloria a nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga y que pases un bonito día.